Muy buenas noches, bienvenidos amigos de Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y como los lunes, miércoles y viernes estamos aquí en una edición más de Argolla TV, la versión original, desde nuestros estudios centrales en Lince y conectándonos vía Skype con nuestro compañero Willy Vázquez como siempre y hoy día con nuestro argollero honorario por supuesto, nuestro querido amigo Patricio Valderrama. Muchachos, buenas noches. Jaime, muy buenas noches. Hola, Patricio, Jaime, ¿cómo bienvenido estás? a tu casa, Argolla TV. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por la llamada. Un gusto estar con ustedes siempre. Por supuesto, y para nosotros también nos es muy grato siempre, por supuesto, contar con tu presencia virtual por ahora, pero presencia al fin y al cabo. Patricio, la gente está un poco preocupada de estos últimos, bueno, desde el domingo que hubo esta lluvia no bíblica, esta lluvia abrámnica, por decirlo menos, es que nos sorprendió y que, bueno, la gente con esto de la pandemia, con el cambio de clima, ¿no? Aunque se dice cambio de clima, pero en realidad es cambio de temperatura, ¿no? La gente, bueno, se asusta, se preocupa, ¿no? En la mañana de hoy un temblorcito, ¿no? Entonces la gente comienza a preocuparse de todo esto. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, Patricio, es: ¿tenemos que comenzar a construir nuestra arca de Noé por las dudas? Bueno, definitivamente sí, tenemos que construir un arca de Noé. Sería interesante ver cuáles son las características técnicas y las habilidades para construir un arca. Pero no, ahora hablando en serio, no tiene nada que ver. De hecho, la lluvia de hoy al mediodía, yo la tuiteé creo que una hora y media antes. La lluvia es un proceso totalmente natural, es un proceso que viene ocurriendo. La lluvia de anoche, si bien es cierto, fue atípica, fue intensa, fue una lluvia un poquito más normal que las lluvias de finales de marzo que normalmente tenemos. Y bueno, lo del sismo de ahora es pensar en que el Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico y no tiene nada que extrañarnos que sintamos un temblor. Principalmente, o sea, personalmente me refiero, yo no lo sentí. Entonces, no, y tampoco no es que si no llueve en tu distrito o en tu cuadra, no significa que no ha llovido. El mundo es un poquito más amplio que eso. Bueno, Willy anoche estaba preocupado porque en San Miguel no empezaba la lluvia, Willy, como en el resto de los distritos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tarde a la lluvia anoche? Estaba comenzando a quejarme ya, yo iba a comenzar a llamar a Patricio, ¿no? Porque está diciendo que iba a haber lluvia y oye, por mi distrito no llueve y por lo general los distritos costeros son los primeros en que comienza la lluvia. Pero en esta particular lluvia de ayer, y felizmente tenemos a Patricio ahí, porque mira, pasa un temblor, hay viento, hay lluvia, al toque, Patricio Valderrama, entonces a ver que nos explique qué está pasando. Y claro, esta lluvia no fue un trasvase necesariamente, ni vino del mar, ¿no, Patricio? Por eso fue un tanto la lluvia media poco común, el origen, digo, de esta lluvia, ¿o me equivoco? No, el trasvase es cuando las nubes pasan el límite de la cordillera, desde la sierra y llegan hasta la costa. Las lluvias de anoche no fueron trasvase, fueron unas nubes, una lluvia que se generó muy cerquita de Lima, se generó entre Chosica y San Mateo de Huanchor, los que conocen la carretera central. Ahí es donde la nube se condensó, se acumuló humedad, y es por eso que tuvimos en Lima, en la costa, el tamaño de gota bastante grande, que es típico de una altura por encima de los 800, 1000 metros sobre el nivel del mar. No es una lluvia de trasvase porque le hemos seguido por la imagen de satélite durante todo su desarrollo. No pasó la cordillera, más bien se generó ahí y precipitó sobre la costa, ¿no? Igual como la de hoy en la noche en algunos distritos, ahorita está lloviendo, y al mediodía también puse un tweet que todo estaba configurado, teníamos humedad, la atmósfera estaba cargada para que haya lluvia, y seguramente vamos a seguirla teniendo. El cambio de estación es bastante normal la lluvia en el cambio de estación es súper normal. Lo que pasa es que los limeños nos emocionamos cuando llueve, pues Patricio, ¿no? Yo apenas comienza a llover, lo primero que hago es saco mi paraguas y me voy a la calle,
¿no? Y me pongo a cantar bajo la lluvia, porque tú sabes que en Lima es una novedad. Yo recuerdo cuando fui a Huánuco con un chico la primera vez y hubo una lluvia, pero así, de esas atroces torrenciales. Lo primero que yo hice, salí corriendo del hotel y me fui a parar en medio de la calle y todo el mundo me miraba como idiota, ¿no? Me dice, ¿qué hace este idiota mojándose en medio de la calle con tremenda lluvia? ¿No? Y ya cuando entendían que yo era limeño, ya entendían mi locura de correr a ver qué cosa era una lluvia de verdad, ¿no? Y no esas lloviznas que habitualmente tenemos en Lima, sobre todo pues entre junio y julio, como decía Chabuca, fina garoa de junio. Claro, exactamente. Entonces, claro, para los limeños siempre es un motivo de novedad, ¿no? y de jolgorio en algunos casos, la lluvia, ¿no? Ahora, con respecto al temblor de la mañana, por favor, ¿nos puedes dar algunas luces al respecto? El temblor ha sido de lo más doméstico posible, ha sido un magnitud 4.5 con epicentro al norte de Lima. El epicentro curiosamente no se ubicó en el mar como siempre, sino que se ubicó en el continente, básicamente bajo el distrito de Comas, y se sintió en la mitad centro-norte de Lima, Ancón, Huaral, pero no fue más que un movimiento, un buen sacudón, digámoslo así. Principalmente yo que estoy en La Molina, no lo sentí. Y eso que estaba en total reposo, digamos, estaba sentado frente a mi computadora, no estaba caminando ni haciendo nada especial. Entonces es súper común, bastante normal, y sobre todo no tiene relación un fenómeno con otro, ¿no? Es mejor relacionemos que temprano en la mañana sale el sol y de ahí hay un temblor. Es el mismo tipo de analogía. Sí, porque bueno... Y es curioso que... Perdón, Jaime, te corté. Sí, no, dale. No, y es curioso porque se sigue comentando eso y bueno, nosotros no nos vamos a cansar aquí en Arroyo TV y en nuestras redes, en las que tengamos, en decir lo primero que tenemos que decir es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me pareció que este temblor fue un poco ruidoso, por lo menos me pareció a mí así, pero sí hay temblores, sismos, mejor dicho, que son más ruidosos que otros. ¿Es eso cierto o es solamente percepción de quien lo siente? Los dos un poquito, no hay que olvidar que los sismos son ondas, son distintos tipos de ondas, y la onda P y la onda S, que son las principales, son unas ondas de compresión como de movimiento. Entonces la sensación de ruido viene más por un tema de la estructura en la que estás, es cómo se mueve o cómo se reacciona la estructura frente a esta fuerza que se le está impregnando, que es la onda sísmica, y de ahí es de donde sale el ruido, ¿no? Hay construcciones, por ejemplo, que tienen estas ventanas modernas, que son las termoacústicas, que son selladas como una puerta refrigeradora más o menos, que la ventana no se mueve, entonces y se comporta como una pared, entonces el ruido es mucho menor, mientras que en una casa clásica con ventanas y vidrios sin templar o vidrio crudo, ahí suena mucho más por el movimiento. Es básicamente una sensación más que un hecho o una medición. Y también es verdad pues que cada distrito de Lima, digamos, hay distritos que tienen un suelo más rocoso y otros un suelo más suave, más arenoso. Por ejemplo, La Molina es un suelo que a los movimientos sísmicos reacciona muy mal, ¿no, Patricio? Sí, la reacción del suelo o cómo se comporta un tipo de suelo respecto a las ondas sísmicas está básicamente compuesto de un solo factor, que es la cantidad de arena que compone el suelo. Entonces, mucha arena, como es el suelo de distritos como Ate, La Molina, Chorrillos, o los distritos netamente costeros que están en la playa, hacia las playas, los balnearios, se comportan bastante mal debido a que los gránulos de arena tienden a amplificar la onda sísmica. Es por eso que en el último gran terremoto que tuvimos, los mayores daños fueron en zonas arenosas, ¿no? Estamos hablando de los distritos de, bueno, básicamente La Molina y el sur, ¿no? Villa El Salvador, seguramente parte de San Juan de Miraflores también, Lurín. Bueno, también, ¿no? Ventanilla,
algunos segmentos de Comas, el sur, Chorrillos, varios. Por ejemplo, bueno, vamos a aprovechar de darle la bienvenida a Lena Lisca, nuestra fiel argollera, que siempre se conecta en las redes. Un saludo para ella, ella preocupada, dice, y si te caía un rayo, supongo que en la Molina, decía ella. Pero bueno, lo que yo quería comentarte es que en algunos distritos parece que se sintiera menos. Por ejemplo, yo que vivo en Lince, acá da la impresión que los temblores no se sintieran con la misma potencia, por ejemplo, de amistades que tengo en Surco, cuando en alguna ocasión ha habido un temblor y yo no lo he sentido tan intenso. Gente que vive por ahí comenta, por ejemplo, en su Facebook, ¿no?, que la casa se les movió horrible, ¿no? Entonces, hay zonas de Lima con un terreno en las que se sienten menos los temblores. Sí, por supuesto que sí. El distrito de Lince, el cercado de Lima, partes de Jesús María, San Martín de Porres, son los que tienen un suelo con menor composición de arena, es un suelo mucho más compacto, por lo tanto la amplificación de la onda sísmica es menor. Entonces la sensación debería ser menor dependiendo mucho de la calidad y del tipo de la construcción también. Entonces, digamos, un fenómeno... Willy. Perdón. Dale. Sí. Dale, Willy. Hay un fenómeno que siempre, ahora que estamos hablando un poco de ciencia, de sismos, de energía, porque básicamente un sismo es una liberación de energía y de ondas, como bien explicaste. Hay ahora que hablan, pues que ya están hablando de las 7 plagas del apocalipsis, y lo digo un poco para que nos antelemos al escenario. Recuerdo que en el sismo del 2007 en Pisco, que se vio acá, que se sintió muy fuerte aquí en Lima, hubo un fenómeno de rayos. Se vieron rayos en varias partes de Lima, y también allá en Ica, en Pisco, ¿no? No sé si está bien el término triboluminiscencia, creo que se llama, corrígeme porque yo soy un neófito en esas cosas, y que no se llega a una explicación, los científicos no llegan a una explicación clara acerca de eso, es lo último que leí. Háblanos un poco de ese fenómeno, por favor, para que no crean que si hay un sismo ahorita comienzan a ver rayos de centellas y la gente se va a enloquear porque son las 7 plagas de Egipto, no sé. Sí, claro, bueno, efectivamente se llama triboluminiscencia, es un fenómeno bien conocido, ahora ya es mucho más estudiado, no muy entendido, pero lo que se sabe es lo siguiente. El compuesto más común en la corteza terrestre es el sílice. Para que los que están viendo Argolla en este momento sepan cuál es el mineral más abundante de la Tierra, es básicamente el cuarzo. Los cuarzos, esos cristalitos que venden en las calles de pendientes, de adornos, de lo que sea, eso es óxido de silicio, y el silicio ese es el elemento más común en la corteza terrestre. Resulta que cuando tú haces fricción, 2 cristales de cuarzo tienden a generar chispas. Ahora imagínate que estás friccionando 2 cristales de cuarzo de 400 kilómetros de largo, que vendría a ser el segmento de una placa tectónica cuando se rompe, ¿no? Entonces eso no solamente genera liberación de energía mecánica, que es el movimiento en sí, sino también de energía iónica, de energía térmica, y es esa energía iónica la cual interactúa con una capa de la atmósfera que se llama la ionosfera, y producen unos rayos de color blanco azulino que se han visto en el terremoto de Pisco. Son como, más que rayos, son relámpagos, son luminiscencias. Se han visto en el terremoto de Pisco, se han visto en el terremoto de Kobe, en el terremoto de Haití, incluso se pueden ver de día, ¿no? Pero para que estos ocurran, necesitamos tener una característica que es bien importante, es que el terremoto tiene que ser muy grande. La energía tiene que ser liberarse en una gran cantidad. Entonces, un sismo de magnitud 8 para arriba, con un muy común 4, 5, 3, no esperemos ver eso, porque la cantidad de energía liberada no es suficiente como para poder emitir ese tipo de fenómeno. Patricio, y por curiosidad, ¿en dónde es que se libera, digamos? Ya, a ver, yo voy a usar términos totalmente domésticos porque no conozco cuáles las palabras exactas en los términos científicos, pero por ejemplo, ¿no?, en el terremoto de Pisco,
que bueno, ocurrió frente a las costas de Pisco, ¿no? Si no me equivoco, se sintió, claro, muy fuerte acá en Lima, y se vio esos destellos, ¿no?, de luz, se vieron como que venían de las costas de Lima. Cuéntanos más o menos cómo es la dinámica de esto para poder entender cómo de un lugar que aparentemente es lejos, se ve hasta dónde se ven estos resplandores. Claro, lo que pasa es que si entendemos todo a escala planetaria, Pisco está a 300 kilómetros, ¿no? Si consideramos que una zona de ruptura es entre 150 a 150 a 250 kilómetros, no es tanto, no es tan grande la distancia. Entonces, efectivamente hubo pulsos, hubo destellos que se vieron en Lima, se vieron en Pisco, se vieron por supuesto en el Callao, ¿no? Pero no eran muy conocidos, no era muy común ese fenómeno. Pero ahora ya se sabe, ahora es mucho más fácil estudiarlo, básicamente porque todos tenemos cámaras en los bolsillos, hay sistemas de videograbación que están grabando los cajeros, las tiendas, las casas. Ahora es mucho más fácil conocer este fenómeno y seguramente va a ser mucho más estudiado en el futuro. Justamente nuestro amigo Martín Ceballos hace la indicación del término correcto, ¿no? Triboluminiscencia. Y bueno, nos quedamos con haber aprendido hoy día esta palabra, aunque bueno, ya la habíamos escuchado en otras ocasiones, pero con una explicación un poco más técnica. Bueno, Patricio, entonces, para reiterar una vez más a nuestros televidentes de Argolla TV, los temblores, el cambio de clima, ahora ya se siente con mayor, está más acentuado, digamos, el frío que está empezando ya a acentuarse poco a poco, ya hoy día ha amanecido un poquito más nublado. Ya desde hace una semana ya se siente el cambio de clima, entonces los temblores, el clima, no tienen ninguna relación de ningún tipo. De ningún tipo, hay que ser bien tajante en esto. El verano ha acabado hace más de 15 días, entonces ya de aquí es todo cuesta abajo hasta el frío y húmedo, junio, julio, agosto, para comenzar a mejorar poco a poco entre septiembre y octubre. Ya comienza a regresar el calor a partir de noviembre. Ojo, esto es para Lima, y en la sierra, en los Andes, ya se están yendo la temporada de lluvias, ya las lluvias que estamos teniendo, que están un poco intensas, pero ya es lo último que queda, y ya viene la época de estiaje, la época del cielo azul, hermoso, de secas y sobre todo de súper frío. Entonces hay que cuidarse. Digamos que es el clima de toda la vida, típico de la época. No tiene relación los cambios de clima con los sismos, los vientos con los sismos, pero sí los vientos con los cambios de clima, que son el mismo fenómeno. Perfecto. Y bueno, aprovechando que te tenemos y que tú eres un observador de la naturaleza, dentro de todo lo malo, de lo terrible, de lo trágico que significa es la pandemia del coronavirus y su impacto en la cuarentena aquí en el Perú, ¿cómo has observado este acercamiento de la naturaleza nuevamente con la ciudad, con los espacios que los seres humanos hemos dejado libres porque nos hemos tenido que resguardar en nuestra casa, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el hermoso paisaje de la costa de Lima, otra vez llena de aves, como seguramente no se veía, no sé, hace 50, 60, 80 años atrás. E incluso se nota en el cielo, ¿no? Se nota la menor polución en el cielo y en el mar. Incluso me da la impresión, o las imágenes que tenemos del mar en estos momentos están llegando con un mar más limpio, más azul, más lúcido. ¿Tú cómo observas este fenómeno? Sí, seguro que sí. Inclusive, de hecho, hace nada más unos días, con un equipo de colegas, realizamos un análisis de unas imágenes de satélite especiales que miden la contaminación terrestre. Creo que publiqué un par de imágenes en mi cuenta de Twitter, en la cual se ve una imagen creo que fue diciembre del año pasado, pre-cuarentena, el nivel de contaminación sobre la atmósfera de Lima, y una imagen más reciente, post-cuarentena, y el cambio es notable, se nota. Hay que recalcar que Lima no es una ciudad muy contaminada, al contrario a lo que se cree. Hay ciudades que tienen una capa extra
muestra de smog en la atmósfera. Santiago de Chile, Buenos Aires son una de ellas. Lima no está en ese caso. Entonces lo que se comenzó a decir por Twitter que Lima no era gris, que Lima sí tenía cielo azul, nada que ver. Lima es gris y ya lo podemos ver. De hecho hay historias de que pocos años después de la fundación de Lima, Francisco Pizarro se dio cuenta con la estafa que era el Valle de Rímac, ¿no? Que en el verano tiene un cálido, muy, muy bonito clima, viene el invierno y todo se nubla color panza de burro, que eso fue un calificativo literario de hace varias décadas. Entonces el nublado de Lima, ese también es un hito, no es por contaminación, es su clima natural, pero sí se nota y es muy interesante los cambios temporales que estamos teniendo, que seguramente se van a revertir cuando la temporada de cuarentena acabe. Yo creo que la gente más, como no ha estado metido en su casa y no tiene nada que hacer, se ha puesto a contemplar más y se ha dado cuenta realmente que hay cielo azul en verano, ¿no? Pero hay una fotografía, yo no sé si tú la has llegado a ver, que se tomó desde la Bahía de Chorrillos, desde un departamento, mirando hacia la Costa Verde. Mira, te lo voy a alcanzar si no lo has visto porque es espectacular. Se ve desde Chorrillos, digamos, desde la altura de la herradura, digamos, hacia la Costa Verde y se veían cerros detrás, límpido. Un grupo de personas, especialistas, no sé si son geólogos como tú, comenzaron a identificar los cerros y se veía hasta las alturas de Marcahuasi. Era una foto muy, muy bonita, porque no solamente se veía el cerro Centinela, cerquísima, ¿no? El cerro Camote ahí por los Olivos, sino también cerros de 4.000 metros de altura, de 3.500 en la parte de San Juan del Urigancho, en la parte de Marcahuasi, que es la parte más al sur de Lima, ¿no? No sé si llegaste a ver eso, pero se pudo ver porque el cielo estaba realmente claro, límpido. Sí, sí vi la foto y dada supongo la fecha en que fue tomada, que fueron los primeros 4 o 5 días de la cuarentena, yo creo que es una foto verídica, pero más que a un tema de contaminación está ligada a un tema de vientos. Eso fue el último tirón de vientos intensos que tuvimos del verano y efectivamente tuvimos un cielo particularmente despejado. Es normal que se vea los Andes. ¿Por qué? Porque Chosica está a 45 minutos manejando en Lima con tráfico y está a 1.000 metros de altura. Entonces los Andes están pegaditos ahí nomás. No tenemos una costa muy larga, muy amplia que esconda los Andes. De hecho tenemos una costa bastante estrecha, ¿no? Entonces no dudo de la veracidad de la foto. Es posible, seguramente el factor de observación, el factor que de hecho no tenemos otra cosa más que estar metidos en nuestras casas, viendo por la ventana, genera estas cosas, ¿no? Y qué bueno que más bien esta terrible situación que estamos viviendo despierte nuevos intereses por la gente, ¿no? Hay gente que ha descubierto que en Lima hay viento, hay gente que ha descubierto que en Lima hay cielo azul, hay nubes blancas, y que de Lima se pueden ver los cerros, ¿no? Que eso es súper interesante, que de hecho siempre pasa, pero ahora todos tenemos la paciencia para ver. Bueno, entonces como dice el dicho, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Nada. Eso es. Patricio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Aparte de que siempre aprendemos muchísimo contigo, siempre es encantador saludarte a través, en estas ocasiones, del Skype y de que sigas siendo parte de la familia de Argolla TV. Muchísimas gracias, Patricio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo y permanezcamos en casa. Eso, sobre todo. Eso. Quedémonos en casa. Gracias, Patricio. Exacto, yo me quedo en casa. Chao, gracias. Muy bien, estuvimos entonces con nuestro querido amigo Patricio Valderrama, ya ustedes saben, ¿no? Nuestro asesor científico oficial aquí en Argolla, que ya ha esclarecido varios temas con respecto a los últimos fenómenos climatológicos y no climatológicos de nuestra ciudad. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy cortita porque no se muevan de la sintonía de Argolla TV, porque ahora vamos a tener en breves instantes la presencia de un periodista ecuatoriano, nuestro amigo Pedro Freile,
con quien conversaremos para saber qué está pasando en Ecuador. Hemos visto imágenes, Willy, terribles de Ecuador, así que vamos a hacer una pausita muy breve para que nos cuente él directamente desde Guayaquil qué es lo que está pasando en Ecuador. Una pausa y volvemos. Si Dios es grande. Va. Las enfermedades infecciosas están en todo el mundo. Día tras día la gente busca información en todos los medios. Soy el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Ahora hablaremos del coronavirus. La gran mayoría de personas infectadas por el coronavirus harán síntomas muy leves. Esto implica secreción nasal, dolor de garganta y malestar general. ¿Qué deben hacer? Quedarse en la casa. Deben cubrir su nariz y boca con un tapaboca común y corriente para evitar transmitir esa infección a otras personas hasta que el cuadro mejore. Pero hay un grupo de personas muy pequeño que se puede complicar. Pueden presentar tos seca, sensación de falta de aire y fiebre. Dentro del grupo de personas que se pueden complicar están los adultos mayores a la cabeza, personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial y muchas enfermedades crónicas que requieren medicación diaria. Por eso deben estar bastante bien controlados de todas ellas. Nosotros podemos evitar que la pandemia avance simplemente lavándonos las manos y hacer todas las recomendaciones que a diario nos da el Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. A esto. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. No tengo nada de paja. Pero nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Si sale de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Escuchan los valses y la música norteña y en el norte del Perú se escuchan mucho los pasillos ecuatorianos y eso y otras cosas más nos hermanan, por supuesto, con nuestra hermana, valga la redundancia, República del Ecuador. Y para comentarnos cómo está la situación allá con respecto al tema del coronavirus está nuestro amigo y periodista Pedro Freile
desde Guayaquil, ¿no, Pedro? Jaime, buenas noches. Willy también está en línea. Buenas noches. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Argolla. Y bueno, la verdad, de aquí en Ecuador, y yo estoy en este momento en Quito. En Quito, perdón. En Quito, pero estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en la ciudad de Guayaquil. Quiero muy particularmente el día de hoy, primero comenzar haciéndote un agradecimiento muy sentido por el ascenso que tú me haces a periodista. En realidad, trato de estar activo comunicando en redes, pero soy solamente abogado, no soy periodista, lo cual me hace sentir particularmente honrado, porque creo que una de las primeras líneas dentro de esta crisis global que enfrentamos todos los países del mundo, una de esas primeras líneas de combate está en manos de los comunicadores, sobre todo de los periodistas, que asumen este reto de mantenernos a las personas informados para poder saber qué hacer, cuándo hacerlo de la mejor manera para obviamente darle seguridad a nuestras familias y poder salir adelante. Totalmente, claro que sí. Y bueno, de hecho que el trabajo que tú haces por redes es un trabajo periodístico. Creo que el periodismo tiene la suerte de ser una actividad totalmente ecléctica, que la pueden practicar como un oficio muchos profesionales de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, te cuento que acá como anécdota, aquí en el Perú tenemos a la más influyente periodista mujer, que es abogada básicamente, es constitucionalista, no es de profesión periodista. Incluso también dos de los periodistas también con mayor influencia en el tema político en el Perú, como es Augusto Álvarez Rodríguez y Juan Carlos Tafur, tampoco son periodistas de profesión, ¿no? Uno es psicólogo y el otro es economista, pero igual, la suerte es que esta profesión, que también es que como decía Francisco Miro Quesada, ¿no, Willy? Puede ser la más hermosa de las profesiones o el más vil de los oficios. Nosotros humildemente tratamos de que sea la más hermosa, el hermoso de los oficios en todo caso. Willy. Sí, Pedro, y qué bueno que lo aclares, pero está bien porque desde nuestras profesiones tenemos el deber en este momento de, si tenemos un alcance en redes, si tenemos seguidores, si tenemos una comunidad, tenemos el compromiso de brindar información. Si está a nuestro alcance, válida, de la mejor forma, la más clara, la más correcta y verdadera posible, porque estamos no solamente en una batalla contra un virus, estamos en una batalla contra la desinformación. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál es la real situación que vive Ecuador, que nos llegan imágenes realmente alarmantes, salvajemente alarmantes de lo que pasa en Guayaquil? Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando por allá. A ver, primero, ustedes saben, Ecuador, además de ser un país vecino con el que estamos hermanados con el Perú de una manera tan cercana, hay un dato bien interesante en la estadística, primero real y oficial, la estadística oficial sobre el tema de la pandemia, que ahí me llama la atención. En el Ecuador hay más del doble de casos registrados oficialmente de los que hay en el Perú, tanto como víctimas identificadas como casos de defunciones, casos mortales también. Hoy, al momento que hablamos, hay 2.758 casos confirmados y 98 fallecidos. En esta estadística no están confirmados unos que hace pocos momentos desde Europa confirmaron los embajadores de Ecuador, en Italia y en España, que añadirían unos 10 o 12 fallecidos adicionales a la estadística que está publicada en este momento desde el gobierno del Ecuador. Durante el día, lo que ha llamado más la atención a nivel de comunicación de redes sociales es una opinión que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha hecho, digamos, de manera ilustrativa, casa adentro, hacia adentro del Salvador, diciendo: fíjense ustedes, salvadoreños, lo que puede pasarnos por no poner atención a las medidas de prudencia y anticipación al tratamiento de la crisis, como le ha pasado al Ecuador, que igual que los italianos o los españoles, no se tomaron en serio el asunto. El presidente del Ecuador le ha contestado a Nayib Bukele y en general les ha pedido a los mandatarios de la región que no se hagan oídos de noticias que pueden ser falsas, sino que colaboren en la medida en la que ellos piden a sus locales tomar información oficial como referencia, que hagan lo mismo con la información de referencia oficial que sus pares de otros países están publicando. Ahora, una cosa es cierta respecto de la información oficial de todos los países, y es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en toda la región existe un subregistro, tanto de casos identificados como de víctimas mortales. Y esto es algo que se debe entender de una manera simple, porque en la mayoría de nuestros países,
y en el caso de mi país, del Ecuador, lamentablemente, el sistema de salud, por varias razones históricas a las cuales ponerles nombre y apellido sería ineficiente en este instante, simplemente no se han invertido los recursos suficientes para contar con una infraestructura mínima para atender una emergencia calculable. Peor, para poder atender una emergencia imponderable como ha sido esta excepcional pandemia que nos ha encontrado a todos básicamente en el mundo con los pantalones abajo. Totalmente, bueno, es una situación en realidad que estamos sufriéndola en todos lados, porque recordemos que incluso países desarrollados como Estados Unidos, como Italia mismo, España, por donde ha pasado el coronavirus y los gobiernos no han tomado de repente las acciones rápidas, los ha agarrado a todos con los pantalones abajo, ¿no? Incluso en Estados Unidos se calcula pues de que no hay tampoco ni siquiera la cantidad de respiradores, ni de camas UCI, ni los equipos necesarios, ni siquiera los equipos de protección. Hemos visto que la misma realidad que en América Latina, en Estados Unidos, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, están reclamando mayores equipos de protección que no tienen. Sin embargo, nos llamó la atención el tema de Ecuador porque en el Perú, en el norte del Perú, básicamente en las ciudades de Chiclayo, Piura, Tumbes, tenemos muchos problemas para controlar un poco la inmovilización social, ¿no? Esto de la cuarentena y el toque de queda, que la gente mantenga su distancia. Por más que el gobierno ha dado medidas bastante drásticas con respecto a quedarse en su casa, la gente en el norte del Perú no lo está haciendo y seguramente eso va a pagar las consecuencias de aquí a unas semanas. Pero en Ecuador hemos visto imágenes de cuerpos, en Guayaquil básicamente, cuerpos que están siendo incinerados en las calles, cuerpos de personas fallecidas, supuestamente por el coronavirus. ¿Tú nos podrías confirmar o desmentir? Porque también es cierto que hay un tema político con la gente que apoya a Correa, ¿no? Y eso también hay que decirlo, creo. Hay un tema político definitivamente en ciernes que puede hacer que la credibilidad que tengan esas imágenes que se divulgan en redes puedan no ser exactas. Sin duda, y eso he podido verificar hablando con gente en Guayaquil, hay el caso de que la capacidad de respuesta que tienen los servicios de salud, de salubridad pública para retirar, por ejemplo, los cadáveres de personas que por circunstancias propias de la emergencia han fallecido en sus hogares, han tenido que esperar 48 horas, por ejemplo, para que se pueda movilizar el cadáver. He podido consultar con gente que me ha ayudado recorriendo calles de Guayaquil. Corresponde, por ejemplo, a la quema de féretros vacíos o a la quema de colchones en donde estuvieron víctimas del coronavirus. En otros casos hay imágenes que corresponden a familias que están sacando el cuerpo de alguien que falleció en una vivienda y que no ha podido, por alguna circunstancia, los servicios médicos a retirar para poder llevar a la disposición final. Entonces, esas imágenes pues, se pueden prestar efectivamente para manipulación. Lo cierto sí es en este momento que la capacidad de disposición de los cuerpos contaminados ha rebasado la capacidad de los servicios funerarios y de los servicios de exhumación que pueden tener las funerarias privadas. A ese respecto, la ciudad de Guayaquil y el gobierno nacional lo que han encontrado como plan emergente es crear, digámoslo así, una sección de Campo Santo especial para los fallecidos de coronavirus para que puedan tener un destino final digno. Pero es distinto a que estén sacando a quemar cuerpos en las calles. O sea, hay bastante de sensacionalismo en el asunto que no conviene ni al Ecuador, y cuando llegue su momento, de pronto Perú está como una semana y media detrás de la curva de crecimiento de la epidemia con relación al Ecuador. Aquí empezó esto el 29 de febrero, entiendo que en el Perú comenzó el 6 de marzo. Está interrumpido el video, pero voy a seguir. Ya volvimos, sí. Comenzaron, digamos ustedes, 6 días después que nosotros. Ustedes van a encontrar que la curva va a subir. Estamos justamente en un momento en Ecuador en donde la curva de crecimiento de los casos es muy alta. Estamos empezando a ver una curva que casi llega a los 90 grados. Entonces, claro, la sensación de preocupación entre la sociedad es cada vez más grande. Y lo único que protegernos realmente, y cuando llegue después de 6 o 7 días, lo mismo a donde ustedes, será es mantener la cabeza fría, fuera del interés que puede crear el sensacionalismo, porque hay alguien siempre detrás de una imagen sensacional que puede beneficiarse políticamente o económicamente
y solo la información y solo la verdad y el conocimiento el que nos puede mantener como una sociedad íntegros, unidos y con la posibilidad de salir, como dicen, resilientes, como dicen los más jóvenes, de un problema como este. Totalmente. Es muy importante lo que dices, Pedro, porque sí, pues aquí también en nuestro país hay sectores políticos opositores al gobierno de turno que tratan de sacar algún rédito político atacando, criticando, utilizando estas armas de la desinformación, de las fake news para atacar. Y es muy grave, de verdad, porque acá lo vemos pues como si fuera realmente una cosa de locos, cuando en realidad sí, pues también nos pasó aquí que con el primer fallecido que tuvimos aquí hace una semana y media, 2 semanas, tampoco estuvo esperando que lo saquen de su casa muchas horas, porque los protocolos no existían, porque esto es nuevo para todos. Cuéntanos un poco cómo está afrontando realmente el gobierno de Lenín Moreno esta pandemia. Está poniendo todo el sistema de salud, que nuestro sistema de salud, tanto el ecuatoriano como el peruano, están realmente ya son bastante precarios, a diferencia de repente que Ecuador, con ustedes, que aquí sí ha habido un fondo, digamos, de contingencia, digámoslo así, es donde hemos podido comprar cosas, teníamos una capacidad instalada que hemos podido la de los panamericanos. Entonces, ¿cómo están haciendo? ¿Cuáles son las medidas urgentes que están tomando en Ecuador para afrontar la epidemia? Bueno, yo debo decirlo, no soy un fanático del gobierno que tenemos en funciones, pero sin duda creo que en este momento los ecuatorianos, desde una posición patriótica, tenemos la obligación cívica de respaldar la gestión de quienes están a cargo de manejar esta crisis. Y en ese sentido, creo que el gobierno del Ecuador está haciendo lo que puede con los pocos recursos que tiene a la mano. El Ecuador, en paralelo a la crisis del COVID, está pasando una crisis económica descomunal. Pocas cifras más o menos. El Ecuador para el final de este año necesita haber recaudado entre el pago de deuda interna, los costos de financiamiento del presupuesto general del Estado y de la economía en general, cerca de 40.000 millones de dólares, que para otros países no es tanto dinero, para nosotros es bastante, pero esos 40.000 millones de dólares que necesitamos hasta el fin de año no están a la mano. Resulta que el Ecuador está exportando menos. Nuestros productos no tradicionales que prefieren los mercados internacionales, el camarón, las rosas, por ejemplo, no se están vendiendo durante esta crisis. Por un lado, el precio del petróleo, que en nuestro presupuesto general del Estado estaba a $51, resulta que ahora solo recauda cerca de $12 por barril. Resulta que los impuestos obviamente a nivel interno no se están pagando, y como tenemos una estructura inflexible que es la dolarización, yo sí soy fan de la dolarización, pero creo que en este momento complica mucho la economía. Lo que nos anticipa es que de aquí al fin de año no vamos a poder llegar a recaudar ni la 10ª parte de esos 40.000 millones de dólares que necesitamos. Entonces, lo que el gobierno en este momento hace, lo que hacen todos los proveedores de servicios de salud, tanto servidores públicos como servidores de los servicios a nivel privado, lo que hace la empresa privada para mantener puestos de trabajo, lo que hacen cada una de las familias para poder mantenerse en orden, y sobre todo cerca de 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen relaciones laborales permanentes, sino que salen cada día a buscarse el sustento, tienen que estar un poco confinados en sus casas, demandan del Ecuador en esta circunstancia de un esfuerzo que tal vez va a ser más grande y más fuerte que para el resto de la región. En poco tiempo es muy probable que los ecuatorianos tengamos que aprender a trabajar el doble para ganar la mitad. Las proyecciones de crecimiento económico de la región son muy malas. Si ustedes ven, más tarde les puedo compartir, si quieren, un documento muy interesante de Goldman Sachs que encontré, que anticipa que el crecimiento 2020 para el Ecuador sería de menos 5.8%. Menos 5.8%. Imaginen ustedes que en el 2009 la media de la región tuvo un crecimiento negativo de 2.9, menos 2.9, y Ecuador va a tener menos 5.8. El Perú tampoco está con cifras tan buenas, está alrededor de menos 3 proyectado para este periodo, pero el nuestro es una tasa de crecimiento muy, muy preocupante. Totalmente. Yo recuerdo que el año pasado, Pedro, nos conectamos y conversamos a raíz de las medidas del presidente Lenín Moreno para eliminar un subsidio que tenía la gasolina, con el fin justamente, ¿no?, de
mejorar la caja fiscal, reducir el déficit que tiene las finanzas ecuatorianas. Y bueno, se armó pues la gran revolución que poco a poco termina también con la presidencia de Lenín Moreno. Dime, esos grupos políticos que en su momento asusaron ese tipo de protestas que llevaron incluso al presidente Moreno a asilarse prácticamente, a huir a Guayaquil, ¿están haciendo algún mea culpa? Porque en el Perú, mira, hemos tenido 30 años de una política fiscal que ha sido muy dura en muchos aspectos, que nos ha tenido ajustadas las correas, pero nos ha permitido tener unos ahorros de 67 mil millones de dólares, por un lado en reservas internacionales, y por otro lado nos ha llevado a tener un fondo de contingencia para este tipo de calamidades, que actualmente está en los 5.800 millones de dólares, y que incluso le permiten al gobierno gastar muy rápido y también incluso a darles bonos directos a las capas de la sociedad más vulnerables. Digo, ¿en Ecuador hay alguna autocrítica con respecto a esta gente que en su momento asusó que se evitara este colapso económico? No, lamentablemente no. Y Jaime, yo tengo que decirlo con todas sus letras, no hubo la fuerza suficiente del gobierno para mantener en pie las medidas económicas que en su momento eran necesarias y hubieran sido menos traumáticas. Y por el otro lado existe el interés político, obviamente, de esos movimientos. De hecho, he leído hace pocos momentos una carta que mandan los movimientos alrededor de la Central de Trabajadores al Ministerio del Trabajo del Ecuador, anticipándole que ellos no van a pagar la factura de este problema y que los empleadores tendrán que garantizarles sus trabajos y que ellos no van a colaborar con este asunto. El movimiento indígena, por otro lado, se ha mantenido un poco más cauto en estas semanas. No hemos escuchado, hace una semana escuchamos que querían hacer una convención y organizar una manifestación. Alguien le dijo al movimiento indígena que Cuba, a quien ellos se sienten cercanos, ya tenía una cura para el COVID y que por lo tanto era cuestión de que a través de ellos traigan las vacunas, una cosa de esas que están más en la ciencia ficción que en la realidad, pero han calmado un poco los ánimos al darse cuenta de que esos son sueños de perro y de que hay un problema económico al mismo tiempo con el problema de salud con el que no se puede jugar. La tensión social, sin embargo, en el Ecuador podría subir de volumen. Y eso es un hecho. A los ecuatorianos, yo digo, dicen que los caribeños tienen la sangre caliente. Olvídate, hermano, los ecuatorianos tienen sangre caliente. Apenas oyen algo en lo que puedan ponerse a protestar, se ponen a protestar de inmediato. Entonces, ya le están diciendo al gobierno, ya le están amenazando al gobierno que cuidado asuma medidas económicas. Y lo peor es que las medidas económicas que va a tener que asumir el gobierno van a ser fuertes y son inevitables. Por supuesto que sí, o sea, de todas maneras van a tener que ocurrir. Pedro, y en todo en esta tragedia que estamos viviendo en Latinoamérica y en el mundo, por cierto, ¿cuál es el papel al interior del Ecuador o al exterior del Ecuador que está jugando el expresidente Correa? Porque vemos que hay mucha discusión en el Twitter con respecto también a su participación política en este asunto. Verás, yo primero suelo no pronunciar el nombre de él. Normalmente lo pronuncio me refiero a él por su título académico, PhD, y con eso la gente sabe que estoy hablando de él. A veces me equivoco y digo que es un HDP, pero es por pura educación. En todo caso, acá también tenemos de esos, ¿sabes? Acá también tenemos de esos. Yo creo que él sí tiene mucho que ver. Mira, la coyuntura de él es otro efecto, digamos, epidémico entre él y sus seguidores. El 7 de abril está por ser juzgado él y probablemente inhabilitado de por vida de participar en política. Entonces, y el circo que se quiere hacer alrededor de las acciones o omisiones que pueden ser propias del HDP no le dejen sin ser juzgado. Pareciera por ratos que el internet nos está jugando malas pasadas con el tema de la conexión, pero se reconecta la transmisión inmediatamente, así que no se preocupen que la conversación puede continuar fluidamente. Efectivamente, Pedro, o sea, yo creo que desgraciadamente nuestros políticos latinoamericanos, sudamericanos, se parecen mucho en muchos aspectos, ¿no? Acá también en el Perú tenemos grupos que, a pesar de que el presidente felizmente
Vizcarra cuenta con casi el 87-90% de aprobación en las encuestas por el manejo que está haciendo con la crisis. Tenemos grupos que están creando la desunión, están metiendo cizaña, y básicamente en este momento se trata de todos tirar para el mismo rumbo. Y te digo, ¿no? O sea, yo creo que todos nos estamos dando cuenta que finalmente las fronteras son una rayita en un dibujo, y que todos somos seres humanos, y que el coronavirus no reconoce fronteras, no reconoce grupos étnicos, no reconoce nacionalidades ni pasaportes, y creo que tenemos que implementar en todo caso soluciones coordinadas entre todos los gobiernos, que me da la impresión que todavía no se está dando a ese nivel. Yo también creo que no está sucediendo en ese nivel, y te cuento, el otro día estaba haciendo algo de deporte y estaba oyendo un podcast de una socióloga japonesa, y esta señora hablaba de una cosa que ella le decía el maternalismo social, pero no el maternalismo social desde el punto de vista feminista, sino desde un punto de vista más bien económico. Y lo que decía es que el mundo, y esto fue grabado, verán, antes del coronavirus, iba a empezar a caminar hacia un nuevo orden, en donde las decisiones que íbamos a tomar en el día a día como sociedades iban a tender a ser más prácticas, como a veces son las decisiones que toma una mamá en la casa para que el hijo pueda en la coyuntura comer lo que tiene que comer a la hora que tiene que comer, y levantarse a la hora que tiene que levantarse, o las cosas tienen que estar en el sitio que tienen que estar cuando son necesarias y no de otra manera. Yo creo que el coronavirus va a cambiar el orden mundial. Aunque haya países que tengan la bendición de haber estado más prudentemente preparados, como ahora le ha tocado al Perú, o hay países que han estado tan imprudentemente mal preparados como ha estado el Ecuador. A todos, este asunto no nos llega equitativamente, nos llega igualitariamente, porque el padre del hombre más rico del país puede morir tal cual muere el padre del hombre más pobre del país. Y al que le hace falta un respirador arriba le puede hacer la falta abajo. Las lecciones que tenemos que aprender es que las fronteras, no solo las rayas que están en el papel cuando votamos, sino las que ficticiamente les dividen a nuestros pueblos, tienen que empezar a romperse. Y que a veces la democracia, como la hemos concebido hasta el día de hoy, es un lujo para cuando estemos realmente más avanzados moral y culturalmente. Totalmente, ¿no? Hemos visto también como con preocupación también como modelos más autoritarios, como el de China, por ejemplo, que aparentemente le ha ganado, ¿no?, a la batalla a esta pandemia. Pareciera que sus cifras también no coinciden con la realidad, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de 3.000 muertos, me parece, pero curiosamente hay reportes de que se habrían suspendido en este tiempo, ¿no?, como 3 millones de líneas de celulares que corresponden a 3 millones de ciudadanos chinos que de pronto han dejado de existir. Entonces, seguramente hay una historia que todavía no nos ha contado China y que seguramente nunca nos contará, pero que nos quedan todas esas dudas, a diferencia de nosotros, los países democráticos, que tendremos muchos defectos en muchos sentidos, pero finalmente la información fluye, ¿no? Seguramente con cautela y con responsabilidad por parte de los medios de comunicación, como decía Willy, pero fluye finalmente. ¿No, Willy? Tú creo que en ese aspecto creo que podemos coincidir. Sí, claro, efectivamente es así. La misma OMS ha dicho un poco, ha llamado la atención sobre la cifra real de no solamente en China, sino cómo esta pandemia está poniendo a prueba no solamente los sistemas de salud, que es lo primero que va a poner a prueba, sobre todo en este lado del mundo, en donde tenemos precarios sistemas de salud, sino también la política. La política está cambiando, no solamente a nivel global, sino fijémonos un poco lo que ha pasado en Brasil, por no irnos muy lejos, lo que ha pasado en Chile en su momento, ¿no? Y de qué forma esas decisiones están afectando todo una geopolítica que va a cambiar definitivamente. Los médicos, los especialistas dicen que esto va a pasar, y confiemos en que esto pase, pero tras ello, cuando eso pase, nada volverá a ser lo mismo, y ahí vamos a lograr realmente saber
¿Cuál ha sido el impacto real? Muy por encima, y no estoy ninguneando todo el sufrimiento que hay en muchas familias, tanto ecuatorianas como peruanas en el mundo, de los lamentables fallecimientos por esta epidemia, pero nos está cambiando como sociedad, nos está cambiando el mapa geopolítico, las potencias, la forma como nos interrelacionamos como personas. No sé, Pedro, tú cómo lo veas. Esto va a pasar, va a dejar muchas marcas, pero un mundo nuevo. Yo creo que esto va a dejar muchas marcas y de hecho va a empezar una nueva era. No sé cómo se va a llamar, si va a ser así como la edad de bronce o la edad de hierro, o esta será la de la fibra óptica, no sé. Pero yo creo que realmente el mundo camina hacia una nueva era desde todo punto de vista, desde lo que entendemos como la justicia hasta lo que entendemos como la belleza. Todo va a cambiar a partir de ahora. Imagínate tú, hay cerca de 1.600 millones de estudiantes en edad colegial que están casi autoformándose por sí mismos. Yo me maravillo de verle a mi hijo que tiene 12 años. Yo digo, a esa edad, a mí me decías que me quedaba en la casa 5 días, olvídate que yo estaba estudiando, y le veo al tipo que está estudiando 10 horas al día con otros pelados de su misma edad, no hay un profesor de por medio, solo están bajando las cosas y están aprendiendo entre ellos. Ese solo evento que sucede con esos tipos de 12 años ahora, yo no sé si les convierte a esos en qué tipo de, no sé si qué serán los coronamillennials, no sé, pero están aprendiendo el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el trabajo de comprender y su propia información básica entre ellos de una manera en la que ninguno de nosotros jamás se le ocurrió aprender. Es una especie de pedagogía de la Tercera Guerra Mundial y eso va a cambiar el mundo. El hecho de que haya sociedades en donde estén considerando ya no dar tratamiento a las personas de grupos vulnerables si no existen los recursos para hacerlo. Otras sociedades en donde por fuerza de las circunstancias de pronto se deja morir a las personas en la calle porque no hay espacio. En donde se plantean, y eso está empezando a pasar en el Ecuador, la gente empieza a plantearse el asunto de, en esta coyuntura médica más la económica, ¿qué va a pasar con el negocio que yo tenía abierto? Voy 3 meses sin facturar nada y tengo unos empleados y unas cuentas que ya no voy a poder pagar. Pero tampoco hay un juez al que yo pueda acudir para declararme quebrado. O si me están debiendo, no tengo a quién recurrir para impulsar la cobranza. Todas las cosas van a cambiar. ¿Cómo se valora un seguro de vida, un seguro de accidente, un seguro de incendio? Va a cambiar. El hecho de que los representantes que tenemos en la Asamblea del Ecuador, es una de las cosas que más me ha gustado ver, tienen que reunirse a través del Zoom ante los ojos de todo el mundo, y ahí te das cuenta cuáles de ellos entienden de lo que están hablando, cuáles leyeron el asunto del que tienen que dialogar, cuáles simplemente están ganándose un sueldo por no hacer nada. De hecho, el que más famoso se ha hecho ahora no es el que propuso nada, sino el que por accidente estuvo en pelotas, salió sin ropa en uno de los momentos de la locución porque no se dio cuenta que lo estaban filmando. Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Seguramente las transmisiones remotas desde casa pueden provocar ese tipo de accidentes mediáticos. Efectivamente, mira, el hecho de estarnos comunicando como nos estamos comunicando, con la maravilla del internet, nos podemos ver 3 al mismo tiempo discutiendo, conversando, intercambiando experiencias y opiniones. Definitivamente es un cambio para nosotros que ya estamos grandecitos. Imagínate para los chicos que hoy día no es raro, ¿no? Cuando uno no sabe cómo funciona algo, busca una solución, le pregunta a un chico y te dice, busca el tutorial en YouTube, y si no, ellos mismos te lo encuentran y encontraron la solución en 2 minutos, ¿no? ¿Es así? Es así. Sí, Pedro. Yo me he maravillado en cambio de ver en la otra extremo de la cuerda, verle a mi papá, que estaba acostumbrado a ir todos los días a las 8 en punto de la mañana, llegar a su oficina, encontrarse con su socio de más o menos su misma edad y los otros más jóvenes, y tener su reunión de staff todas las mañanas, y todo con cierto orden y una presencia física que hacía inevitable un orden mental, simplemente. Y de pronto un día para el otro ya no puede, ¿cómo que no puede ir a la oficina? Primero, el hecho de enfrentar la necesidad de sentirse un grupo vulnerable y quedarse en casa y buscar una herramienta para comunicarse. Fue al comienzo, yo supongo que algo aterrador, no para mi papá, sino para muchas personas en una circunstancia similar a él. Empiezan a pasar los días y descubren herramientas para trabajar en línea. ¿Y sabes qué? Yo creo que es un segundo aire
para muchas personas que recobran un nivel de eficiencia y de hecho de eficacia desde su experiencia a través de la informática, que estaban perdiendo por su propia condición física, por su edad, mientras hacían un trabajo presencial. Entonces, el mercado laboral también puede estar cambiando, porque muchas personas que pensamos que estaban en edad de retirarse, ahora resulta que son más útiles porque están en línea. Exactamente, exactamente. El mundo va a tener un cambio radical a través, y como siempre, todas las tragedias de la humanidad siempre han sido para luego encontrarnos con un nuevo orden, ¿no? La Primera Guerra Mundial en el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, quizás esta sea nuestra Tercera Guerra Mundial, la primera del siglo XXI. Pedro, muchísimas gracias por darnos tu opinión, por conectarte, por aceptar la invitación para participar con nosotros en Argolla TV. Jaime, Willy, un verdadero gusto. Siempre estoy chequeándoles a ustedes también. Cuídense, por favor. Siempre ayuden a seguir difundiendo cuáles son las medidas de seguridad que todos debemos seguir. Y estoy aquí para las que ustedes quieran seguir comentando un poco cómo está el país, la región y el mundo. Genial. Yo creo que muchos, como dije al inicio, muchos vínculos nos unen con el Ecuador. Es más, hay un periodista peruano que está reportando para del diario Expreso de Ecuador aquí al Perú últimamente, y él, una de las cosas que se maravilla y la que lo hace sentir tan cómodo en el Ecuador es que somos muy parecidos al Perú. Entonces eso queda claro, somos una nación separadas por unas líneas imaginarias nada más. Pedro, muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto siempre. Un abrazo, Pedro, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, Willy. Muy bien, hemos estado con nuestro amigo Pedro Freile, abogado y ya periodista honorario de Argolla TV, también con nosotros esta noche para reportarnos la situación allá. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque tenemos luego el tema de las AFPs. ¿Qué está pasando con las AFPs? ¿Cómo se están moviendo los agentes económicos? ¿Cómo se está moviendo la prensa? ¿Qué es lo que están diciendo los que saben y los que no saben también del tema? Va a estar con nosotros Ítalo Lescano, presidente de la Asociación de Ex Aportantes de AFPs, para contarnos cuáles son sus impresiones en esta situación que todos estamos viviendo. Una pausa y volvemos. Las enfermedades infecciosas están en todo el mundo. Día tras día la gente busca información en todos los medios. Soy el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Ahora hablaremos del coronavirus. La gran mayoría de personas infectadas por el coronavirus harán síntomas muy leves. Esto implica secreción nasal, dolor de garganta y malestar general. ¿Qué deben hacer? Quedarse en la casa, deben cubrir su nariz y boca con un tapaboca común y corriente para evitar transmitir esa infección a otras personas hasta que el cuadro mejore. Pero hay un grupo de personas muy pequeño que se puede complicar. Pueden presentar tos seca, sensación de falta de aire y fiebre. Dentro del grupo de personas que se pueden complicar están los adultos mayores a la cabeza, personas con diabetes mellitus, hipertensión arterial y muchas enfermedades crónicas que requieren medicación diaria. Por eso deben estar bastante bien controlados de todas ellas. Nosotros podemos evitar que la pandemia avance simplemente lavándonos las manos y hacer todas las recomendaciones que a diario nos da el Ministerio de Salud. Gobierno del Perú, el Perú primero. La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. A esto. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. No tengo grado de paja. Pero bueno, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.
Si sale de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. 1. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. 2. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócatelos limpios y cómodos. 3. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. 4. Deja tu billetera, cartera y llaves en una zona cerca de la puerta. 5. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. 6. Desinfecta tu celular, llaves y lentes con alcohol. 7. Desinfecta todas las superficies que hayan sido tocadas. 8. Quítate los guantes, deséchalos y lávate durante 20 segundos las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, estamos nuevamente al aire en esta edición especial. Bueno, ya la edición especial se volvió edición normal porque con el tema de la cuarentena nos obliga a estar aquí transmitiendo desde nuestra ubicación, pero también, por supuesto, compartiendo con todos nuestros televidentes toda la información relevante de la coyuntura. Y ahora estamos con nuestro amigo Ítalo Lescano. Él es presidente de la Asociación de Ex Aportantes de la AFP, que está con Willy en el otro cuadro, con quien vamos a conversar a continuación sobre el tema, bueno, este de las AFP, que de pronto ha tomado una relevancia increíble. Ítalo, buenas noches. Buenas noches, Jaime, buenas noches, Willy. No, gracias por la invitación, ¿no? Para poder llegar un saludo de parte de la asociación, ¿no? De que estamos a la espera de la devolución del 100% de nuestros aportes a los que hemos dejado de aportar. Estamos viendo que la coyuntura tanto del legislativo y el ejecutivo están en un constante enfrentamiento, ¿no? Una parte del Congreso nos apoya a nosotros por el tema de la devolución de un sector de la población que se encuentra pues prácticamente discriminada, ¿no? Porque si ya han dado la ayuda del bono de los 380 soles, han dado la ayuda del tema de la gente que trabaja, labora, que puedan acceder a 2.400 soles de su CTS, ¿no? Ha sido prácticamente un triunfo, ¿no? De la presión de todas las personas que perseguimos la devolución. Bueno, y ante todo también agradecerle al Ejecutivo, ¿no? Por el tema de los 1.400.000 personas que se van a ver beneficiados con los 2.000 soles de los que tienen en su fondo menos de 2.000 soles. ¿No? Ahora yo me pregunto, si ahora nos devuelven, ¿por qué han esperado tanto tiempo en devolver? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que esta gente que tiene menos de 2.000 soles en su fondo va a tener pensiones irrisorias cuando tenga los 65 años de 10 soles, 7 soles, 8 soles. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? De que no funcionó con este sector de la población que empezaron aportando, pasó el tiempo, dejaron de trabajar, se convirtieron en emprendedores, en gente que tiene negocios pequeños, pero que a la larga son más rendidores que tener la plata guardada ahí secuestrada por las AFP. No, totalmente, yo creo que era una total despropósito y un abuso flagrante, escandaloso, ¿no? De las AFPs que tuvieron pues desde su nacimiento, ¿no? De trabajar en algún momento siendo dependientes y nos hemos convertido en independientes, ¿no? Y tú sabes que las personas que tienen más de 40 años dejas de trabajar un año, 14 meses, 15 meses y es bien difícil que te vuelvas a reinsertar al tema laboral, ¿no? Y a la final después siempre se trató de mantener de que si veían algún tema de devolución, el sistema iba a colapsar. Pero así lo decían todos los grandes economistas, ¿no? Con el tema del régimen especial de jubilación anticipada, que nuestra asociación peleó hasta el último, ¿no? Pero igual le pusieron los candados, pero lo más importante fue que no la anularon, esa ley, ¿no? Esa ley se mantiene vigente, la cambiaron, y ahora mucha gente espera tener sus 50 y 55 años y se están viendo favorecidos, ¿no? Con poder disponer con su fondo para cualquier cosa, ¿no? Tú sabes que en la actualidad las personas que somos mayores de 50 años tenemos hijos en edad escolar, ya empiezan las enfermedades, ¿no?
hay un grupo de ex aportantes que se encuentran enfermos, ¿no? Y no pueden trabajar, ¿no? Y sin embargo las AFP con sus juntas médicas de calificación para dar una pensión por invalidez no la dan, no, son ellos juez y parte, ¿no? Y no favorecen a mucha gente, cuando la realidad es otra. Totalmente. Por ejemplo, acabamos de recibir por las redes sociales el acuerdo al que habría llegado esta noche el Congreso. Hemos recibido acá, justo nos acaba de llegar, dice... ¿Ya? Sexto sustitutorio del... Bueno, hay una numeración increíble. Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar, dinamizar la economía nacional en el año 2020. Dice, dispónese que los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y extraordinaria podrán retirarse el 25% de los fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, siempre y cuando no superen el equivalente a 3 UITs. Asimismo, se establece como monto mínimo de retiro el equivalente a una UIT, no, la unidad impositiva tributaria, ¿no? La entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera, dice 50% 10 días calendario después de presentar la solicitud, 50% 30 días calendarios después del primer desembolso. En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a una UIT, el retiro será 100% en una sola oportunidad. Ante la administradora la solicitud ante la administradora de fondo de pensiones podrá ser de manera remota o presencial. Los afiliados que deseen acogerse a la norma deberán solicitarla en el plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento por la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras de AFPs determinará las condiciones y el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma en un plazo que no exceda los 15 días calendarios. Esto es más o menos lo que ha aprobado hoy día la Junta de Portavoces, ¿no? Mañana creo que se va a reunir todavía va a haber un pleno, ¿no? Una asamblea plenaria virtual, me parece. Sí, virtual. Bueno, lo que mañana se necesita es una votación simple, ¿no? Tiene que ser, son 66 votos que se necesitan para que se apruebe este proyecto de ley multipartidario. No, bueno, al menos es un paliativo, ¿no? Es un paliativo para la gente que tiene bajos recursos y en la actualidad no está trabajando y dada la coyuntura, pero tú sabes que nadie está pudiendo salir a trabajar a la calle, ¿no? Entonces es un paliativo, pero en realidad lo que quieren hacer es calmar el clamor de la gente, ¿no? Ya los operadores de prensa ya están hablando del colapso, del famoso colapso del sistema de AFP, cosa que no se va a dar, ¿no? Porque las AFP normalmente, te lo digo así, en montos aproximados, ¿no? Ellos captan en sus aportes mes a mes un promedio de 1.200 a 1.300 millones, más 300 millones más que le cobran al usuario por el tema de seguros y comisiones. Entonces, ellos prácticamente es el negocio, pues, si tú multiplicas eso por 12, estás hablando de una cantidad... 12 por 12, 144 millones al año, que ellos prácticamente lo tienen líquido para poder volver a invertir. Entonces, si tú ves el sacar con esta pequeña cantidad de que son el 25%, no le va a hacer mella al sistema. Eso es mentira lo que dicen todos, que el sistema va a colapsar. No, porque ellos sí tienen ingresos permanentes, sigue la gente aportando, los que laboran. Lo que sí nosotros como asociación pedimos que el sistema tenga una reforma total, como lo ha dicho el señor presidente Vizcarra, ¿no? Vizcarra ha hablado de una reforma, pero la reforma debe empezar por las auditorías, ¿no? Por las auditorías donde realmente la SBS cumpla su trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo va a cumplir su trabajo, porque si ya sacó el decreto supremo anterior, ¿no? Donde habla del 1.400.000 personas que se van a beneficiar, que tienen menos de 2.000 soles, ojalá que no sea como lo que pasó con el Reja, porque personalmente la asociación se apersonó a la SBS a decir por qué no la gente no podía acceder al Reja, si ya estaba la ley, ya se había publicado en el peruano, el sistema operativo que la SBS había implementado ya lo tenían las AFP, y nos encontramos con la sorpresa de que les habían cursado un documento, ¿no? Para que las AFP empiecen a proceder con el retiro del régimen especial de jubilación anticipada, y no lo habían hecho. A mí me enseñaron, no quisieron darme una copia del oficio, de la carta que le habían hecho a las AFP acá en el Perú,
¿no? Y prácticamente a mí me mortificó, ¿no? Y a las personas que nos acompañan, pues si nosotros, la gente está esperando su plata, ya está la ley, que sea un tema, la SBS, que es la superintendencia que supervisa todo lo que son las CFP, les haya dado la orden y las CFP no querían soltar, porque a ellos les conviene, mientras más días tienen el fondo de nosotros, ellos más lucran, ¿no? Ojalá que vamos a ver cómo va con este decreto de urgencia que ha sido publicado hace unos días atrás, que tiene que ser, el sistema operativo tiene que ser remoto, por la red. O sea, yo como usuario no tengo que acercarme al FP. Yo tengo que mandar vía correo mi número de cuenta, mi cuenta interbancaria, y el FP tiene que depositarme lo que a mí me corresponde. Ojalá que sea así, Jaime, porque si no, prácticamente estamos atrasados. ¿Y eso a quiénes favorecen? Favorecen a las AFP, porque tú sabes, mientras más días tienen ellos nuestro fondo, ellos van a seguir lucrando. En este caso, como supuestamente las inversiones están cayendo, ¿quiénes son los que pierden? Las AFP a fin de mes va a cobrar su comisión, ¿no? Va a cobrar su comisión. ¿Cómo se llama? El otro tema de los usuarios somos los que nos perjudicamos. Totalmente, la gente cada vez se asusta más al ver disminuido su fondo, ¿no? Su fondo de pensiones, ¿no? O sea, inclusive gente que me contaba, por ejemplo, hoy día en la tarde un amigo, ¿no? Que tenía, creo que algo de 30.000 soles, está ahora en 20.000 soles, y es un dinero que él ya lo daba, entre comillas, por perdido, porque, bueno, él ya hace 10 años no trabaja en el mercado laboral formal, y sentía que era un dinero que tenían pues secuestrada esta AFP, ¿no? Willy, ¿crees tú que será la reacción del gobierno, la reacción política, ¿no? De la ministra Tony Alba, del presidente de la República? ¿Refrendarán esta ley, este decreto de urgencia? ¿Tú qué crees que va a pasar? Inclusive el Partido Morado anunciaba que tenía discrepancias con parte del proyecto. No sé si este era el proyecto con el que tenía discrepancias, no sé si era el proyecto que presentó Urresti o Podemos o el FREPAP, no sé, ya no sé ni quién presentó, o Acción Popular también estaba metiéndose en la colada. ¿Tú cómo ves, Willy, esto? Yo creo que la posición del gobierno ya está dada. Esto de que se reforme, que pase esto y que se reforme, ya les dimos 2.000 soles, estén tranquilos, porque no van a ser ya en 2 partes, sino en una sola parte, y solamente no los que estaban 12 meses fuera de planilla, sino 6 meses. Digamos que, viendo el panorama, ajustaron las primeras medidas de hace 2 días con el decreto supremo de hoy, donde efectuaban estos alcances. Creo que esa va a ser la posición del gobierno, no va a dar más. Y eso me lleva a una pregunta a Ítalo. ¿Por qué no esperar? Y lo digo así, periodísticamente, yo en realidad no estoy a favor de ninguna de las... No me toca estar a favor de ninguna de las posiciones, sino... Si el presidente ha ofrecido todo su apoyo político para enfrentar a las AFP a una reforma que se tiene que ver desde el inicio, en donde imagino van a convocarlos a ustedes, convocarán también al Congreso y convocarán también a las AFP. Ojalá. A todos. ¿Perdón? Ojalá que nos convoquen, Willy, ojalá. Ya, bueno, yo espero que sí, ¿no? Espero que los convoquen. En todo caso, ya está el ofrecimiento público y político. ¿Por qué no esperar eso? Tomar como una sala de salvación por esta crisis que a nadie la buscó, es totalmente gratuita, y que tenemos que afrontar estas medidas. ¿Por qué no decir, bueno, aguantemos con esta medida de los 2.000 soles y esperemos la reforma desde abajo, ¿no? Porque si bien es cierto, es el dinero el aportante, es el dinero que otros lo están invirtiendo de forma conveniente para ellos y no para el aportante, pero es un dinero que no es para estos casos, es un dinero para cuando te jubiles, no ahora. ¿Cómo ves tú eso ahorita? Mira, yo realmente quiero pensar, ¿no?, de que el presidente va a tomar una decisión sabia. No quiero pensar de que el presidente va a ceder ante las presiones de las AFP. Ese es por un lado, ¿no? Pero tú sabes de que en la lucha pasada con el Reja, ¿no?, decían que el sistema se caía. No, pero tú sabes lo que pasa realmente con el sistema. Mucha gente que retiró su reja con montos mayores a 100.000, 200.000 soles, en el momento que salían fueron los bancos que son socios de las AFP, crearon una línea premium de inversiones, donde te daban más que la AFP. Entonces, lógicamente, gran parte de la gente que retiró su fondo, ¿no?, y dijo, no, si la AFP me da tal interés, tal rentabilidad, y encima me cobra comisión, pero acá hay una entidad financiera que es a la par con la AFP, me ofrece un producto mejor. Entonces mucha gente
sacó su fondo y lo pasó a esos productos financieros que ya estaban preparados y previstos por las CFP. Entonces, el tema del colapso para mí no debe existir, o sea, no sigan mintiendo a la gente, porque dada la situación del momento, se van a crear estas formas financieras que van a dar un mejor producto para el usuario. Y de eso se trata, porque eso debe preocuparse el presidente. El presidente debe exigirle a la ministra de Economía que salga a leer el manuscrito que le dan las AFP, al leer de programa en programa lo mismo, que no tiene sentido, sino que dé soluciones. Y una de estas soluciones va a ser que se van a crear unas bancas paralelas, ¿no?, de inversión a la parte de la AFP que va a dar más rentabilidad a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros como asociación queremos, que se creen alternativas, que se creen proyectos de ley y lleguen a hacer leyes que favorezcan al usuario, ¿no? Que sean libre disponibilidad, que tengan enfermos crónicos, porque no solo el que tiene cáncer terminal le deben devolver su plata, deben devolverle su plata al que ya tuvo un derrame cerebral, tuvo un problema cardiovascular, tuvo un problema óseo que no puede cumplir con su trabajo. Esas personas deben retirar su fondo. Entonces, el presidente es el momento que sea asesorado, ¿no?, y escuche las alternativas que le dan, en este caso, nuestra asociación. Nosotros contamos con gente técnica, financiera, asesores legales, con temas constitucionales, tenemos un equipito de gente, Jaime, que puede servir de mucho. Yo en una oportunidad le hablé a la congresista Cecilia García, te lo digo con nombre, y ella vio interesante de que nosotros aportemos y nos dijo: Ítalo, supongo que ustedes no van a cobrar. No, le digo, nosotros, toda la asociación que personalmente la dirijo, no es ad honorem. Acá yo, cuando voy al Congreso, cuando voy con mis compañeros de la directiva, todo es por nuestro propio peculio. No pedimos ni un sol a nadie de la asociación, porque yo pienso, si es gente que no trabaja, es gente que tiene la necesidad. Pocos somos los que estamos en el grupo y tenemos la posibilidad de ir y hacer esta gestión, lo hacemos sin ningún interés. Pero tú le hubieras preguntado a esa congresista si ella tampoco va a cobrar, pues, ¿no? Para que esté pareja la cosa, si no, ¿cómo es? Lo que pasa es que ella ha sido elegida, y aunque no crea, Jaime, es la única que se pone la camiseta. Yo tuve una entrevista en Exitosa el domingo, ¿no? Y después la entrevistó a la señora Prealé, que es la presidenta de la asociación de FP, y no tienes idea cómo le hizo las preguntas, y Prealé se iba a su tema técnico, y lo que más le molestó a la señora Prealé cuando le preguntaban cuánto ganaba. No quería decir cuánto ganaba. Bueno, yo sé por otros medios que gana más de 70.000 soles, ¿no? Pero imagínate, pues, con mi plata, y encima a esta pobre gente, 1.400.000 personas, no les han entregado sus 2.000 soles. Increíble, Jaime, sí, increíble, sí. Que ahora, como se ven acorralados contra la pared, ahora sí le entregan, ahora sí ya hay que entregarle, porque saben que esa plata no va a cumplir ningún fin de pensión. No, definitivamente el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema de previsional, privado, digamos, no se ha portado pues para nada bien con el público. Yo creo que ellos mismos tienen la culpa de esta animadversión que hay, de esta desconfianza que hay, ¿no? O sea, incluso hemos visto situaciones más terribles que solamente te cobren pues unos intereses mezquinos, leoninos. Hemos visto como miembros de dueños de bancos, ¿no?, entregándoles, ¿no?, maletines con millones de soles a los candidatos. Entonces es inmoral, ¿no? Es indecente, sí, pues. Es obsceno realmente. Jaime, es increíble cómo ahora, con este proyecto de ley que lo están multipartidario, que lo están aprobando, ¿no?, que te hablan del 25%, ¿no? El 25% que tú vas a poder retirar. Bueno, en este caso creo que el que tiene más de 3 UIT no va a poder acceder a esta ley, ¿no? Ahora te dan el 25% y no dicen nada, pero cuando ahora que te van a dar el 25%, han reclamado, han zapateado, han llorado, han dicho que no, que el 25% se cae el sistema. Y sin embargo, cuando te daban el préstamo del 25% de tu AFP para un crédito hipotecario, ¿te acuerdas o no? Claro que sí, claro. Ya, eso sí te lo daban. ¿Por qué? Porque cuando tú hacías pedías ese crédito hipotecario, te daban el 25% de tu fondo, de tu AFP, tú ibas y lo depositabas en el banco,
pero el banco te empezaba a cobrar de tu misma plata, no te empezaba a cobrar porque tenías que financiar los 15, 20 años. A la final es con tu misma plata que te prestaban, tú pagabas más intereses. No, sí, totalmente. O sea, de verdad que la actuación de las AFPs, de los bancos, como digo, las entidades financieras, con el público, de verdad se han mostrado muy abusivamente, ¿no? Y bueno, ojalá que finalmente el presidente pueda encontrar la fórmula para poder hacer una reforma que satisfaga al pueblo, a los ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, que en todo caso le dé las ganancias justas que deberían obtener estas entidades, pero pareciera pues que acá, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo ancho para ellos y lo angosto para la gente, y no es posible que siga así, ¿no? Lo que pasa, Jaime, Willy, de que acá los gobiernos se han acostumbrado a mantener las economías buenas y saludables en los grupos financieros, y las economías del que menos tiene, pues, no, que se mueran, que no se preocupen, no, ellos sobreviven, ¿no? Para mí, ¿no? La política económica que tiene el país por parte de la ministra no es una política que está defendiendo a los grupos económicos, ¿no? ¿Te parece Están que sacrificando al peruano de a pie, al que no trabaja, al ex aportante de la AFP, teniendo su plata en el fondo? ¿Te parece que la actuación de la ministra Tony Alba no es la más equilibrada, digamos, en este caso? ¿Tú cómo la analizas? Mira, para mí es una profesional buena, porque así por las puras no llegues a ser ministro de Economía, ya debió tener una experiencia con el tema de finanzas gubernamentales, ¿no? Pero yo pienso que le falta un poquito más de carácter, ¿no? Porque si te pones en el lado de los grupos económicos y vas a escuchar lo que te dicen los grupos económicos, ¿no? Entonces, lógicamente, no te va a interesar el resto. Acá tiene que ser un tema, como quien dice, tienes que escuchar al que necesita y al que tiene. El que necesita vas a ver toda su serie de necesidades que pueda tener, ¿no? Pero las básicas, como es de comer, las tienes que cumplir. Y si ves que a un grupo, tú por parte del Estado, le das las facilidades para que ese grupo se favorezca, pues hazlo con todos. Acá había una discriminación con los ex aportantes, teniendo su fondo. O sea, nosotros no le estamos pidiendo al gobierno, oye, dame un bono, no, dame mi plata. Ya se está, y te acordarás lo que yo te digo, de que el sistema no se va a caer, se van a crear nuevos productos financieros. Cuando nosotros lleguemos al objetivo, que es la devolución del 100% de las personas mayores de 40 años, ¿no? Y que ya no trabajan, no tiene ningún sentido que sigan manteniendo nuestro fondo. Ese es el objetivo de la asociación. Y ojo, que nosotros no estamos en contra de que el sistema privado de pensiones desaparezca. Tiene que haber un sistema privado de pensiones, pero tiene que ser un sistema donde tenga productos buenos, donde el trabajador sepa, ¿sabes qué? Yo prefiero meter mi fondo acá y que esto lo administre porque este me aparma, este no me cobra comisión. Como normalmente se hace todo en entidad bancaria. Yo no entiendo por qué las AFP cobran comisiones, porque ellos ganan y nosotros pierden. Entonces eso les ha hecho crear una mala imagen, un mal concepto, y más aún del usuario. Ahora, mucha gente que está en el medio y que aportan, ingenieros, economistas, chicos de 20, de 25, 26, 27 años, ellos no saben. Entonces nosotros como asociación tenemos que preparar a futuro, porque las generaciones que tenemos de 40 para adelante, ya es difícil que saquemos algún beneficio de este sistema privado de pensiones. Es imposible. Totalmente. Es imposible que ganemos algo, ¿no? Cuando tengamos 65 años. Totalmente, exacto. Sí, efectivamente, como lo comentábamos con nuestro entrevistado anterior desde Ecuador, con Pedro Freile y con Willy, el mundo va a ser otro seguramente, ¿no? Definitivamente va a ser otro, en la que el ser humano va a tener que ser prioridad de hoy en adelante. Creo que esta pandemia, esta crisis mundial del coronavirus ha puesto a los ojos de la gente todas las carencias que tenemos, no solamente en el tema de salud, sino sobre todo en el hecho de que el mundo tiene que estar diseñado para el bienestar de la gente y no para el bienestar, pues no, ni de grupos económicos, ni de grandes corporaciones, que desgraciadamente eso parece que ha sido, ¿no? Porque como bien lo recordó Willy, antes no se podía gastar, no había plata para esto, pero para el otro, pero de pronto llegó el coronavirus y hay plata para todo, Willy. Hay plata para adaptar una serie
edificaciones nuevísimas, inaugurar un hospital, comprar reactivos, comprar cosas, enviar equipamiento médico a todos los rincones del país. Willy, dar bonos. Mando. Dime. Regalar plata, dar bonos, digo. Dar bonos, ¿no? Claro, y 2 bonos, ¿no? Ahorita que terminen de dar el primero, van a dar el segundo. O sea, dinero, están pagando muy bien a los médicos que están reclutando últimamente, cuando se les paga muy mal. O sea, había plata para todo. Había plata para hacer una plataforma educativa online a nivel nacional, con las televisoras del Estado. Había. ¿Te das cuenta? Que todo lo que mucha gente está pidiendo el Estado permanentemente y decían, no hay plata, ahora el MEF está lluvia de millones. El MEF, la señorita Tony Alba está despilfarrando, digamos, lo que no suele ser un ministro de Economía. El ministro de Economía es el cajero que te pone la cara fea y te dice, no hay. Y ahora mira lo que nos damos de cruces con la realidad. Sí hay, no se ha querido. Ese es el mensaje. Mira, y hace un momento escuché hablar a la señora Arauz en un canal, ¿no? Y el mismo libreto de la señora Prialé. Y me da una pena, ¿no? Te lo digo por nombre, escucharla a la señora, o señorita, perdón, Mávila Huertas, que yo la respeto bastante, seguir con la misma cantaleta de que el sistema colapsa. Mercedes Arauz con lo mismo que le escuché a la otra señora en otro programa de radio, de televisión el domingo. O sea, parece que a todos, ¿no? Inclusive a veces siento que la misma ministra de Economía también anda el mismo libreto para que se la aprenda. O sea, nada nuevo, ¿no? Pero sin embargo, como te digo, el tema económico no es trascendental, porque la gente, como te digo, va a sacar los que tengan que sacar, y si tienen fondos fuertes, se van a crear productos financieros y va a regresar el dinero con otro nombre y a un mejor beneficio para el usuario. Seguramente, totalmente. Bueno, y es verdad, ¿no? O sea, todos los canales, la gran prensa se alinea en torno a un discurso. Bueno, pues son sus anunciantes también a los que responden, y y estas empresas finalmente son parte de otras empresas que a su vez son parte de otras, porque no es novedad para nadie que el grupo Enfoca tiene inversionistas de las AFPs que son los dueños actualmente de Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien, señores de las AFPs, acá con Willy, como Ítalo de testigo, por favor, les pedimos que también, por favor, inviertan acá si quieren comprarnos, estamos a la venta, nos ponemos en oferta, miren, con $100 millones nos conformamos, así que ustedes vengan y ofrezcan nomás, ¿sí o no, Willy? Claro, y nunca más lo volvemos a invitar al señor Lescano, nunca más, Chicos, eso es lo bueno conversar con ustedes, que la noticia la hace muy amena, ¿no? A pesar de que estamos pasando una pandemia terrible. Mi más sentido pésame para los familiares de los que han fallecido, ¿no? Bueno, hay que seguir para adelante nomás y evitar que sigan ocurriendo más muertes, ¿no? Por descuido de las mismas personas, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que cuidar a los de la tercera edad, ¿no? Por eso acá en mi casa no me dejan salir, que ahora estoy dando empanada. A mí tampoco. Quedarse en casa, quede bien fuerte ese mensaje, por favor. Totalmente. Ítalo, muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Ha sido un gusto conversar contigo. Esperamos tenerte siempre para poder comentar este tema que es tan importante y hacer un seguimiento. Vamos nosotros también a ponernos del lado de la lucha siempre de los ex aportantes de las AFPs, que también tomamos la bandera de la devolución del dinero, la devolución 100%, a sus propietarios legítimos. O sea, no estamos pidiendo acá que les regalen nada ni nada por el estilo. De vuelta a su bolsillo al propietario legítimo de ese dinero, nada más. Sí, pues, y tú sabes de que el monto mínimo para poder tener una pensión digna de 1.000 soles son 250.000 soles, ¿no? Entonces imagínate, pues hay mucha gente, como en mi caso, ¿no? Yo tengo 20.000 soles en las AFP, ¿no? ¿Y de qué me sirve que me dé una pensión o lo pueda retirar cuando tengo 55 años? Yo prefiero que me lo den ahorita, y así lo vengo peleando hace 3 años. Y así como yo, hay mucha gente que no va a tener una pensión por el sistema privado, ¿no? Ya que te devuelvan tu plata. Totalmente. No tiene sentido, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso te digo, aquí nosotros en Argolla TV nos ponemos del lado de las causas justas, como es el eslogan también del estudio de abogados de unos amigos muy queridos nuestros, Ronald Gamarra y
y nuestro amigo Arbizu, Julio Arbizu también, nos ponemos siempre del lado de las causas justas, y esta es una de las tantas causas justas en las que también nosotros haremos la lucha. Nuevamente, muchísimas gracias, Ítalo, por estar aquí con nosotros. Agradezco. Y ya sabes, siempre a tus órdenes, y estaremos por supuesto en contacto siempre. Ya, Jaimito, gracias, un abrazo. Ya nos vemos, Willy. Saludos. Pásenla bien. Nos vemos, Ítalo, cuídate. Cuídate mucho, no sabes de casa. Muy bien, nosotros hacemos una pausa muy cortita y volvemos con lo último del programa. Vamos a comentar los últimos acontecimientos políticos, por supuesto, para cerrar, ¿no? Y ponerle también un poquito de humor a esta cuarentena en la que estamos obligados, pero siempre en Argolla TV conectados. Así que una pausita muy cortita y volvemos. Y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Pero igual nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en plan de escape. Volvemos a esta transmisión especial. Está nuestro compañero Willy. Acá estoy yo, listos para la última parte del programa, Willy. Bueno, ha sido un programa con bastante información. Definitivamente nos hemos podido enterar un poco mejor de la situación en Ecuador, que nos tenía bastante preocupados, la verdad, pero igual creo que es un tema que va a traer peores noticias. ¿Tú cómo analizas, Willy, la situación entre la situación ecuatoriana y la situación peruana? ¿Tú crees que vamos a llegar a esta situación que están viviendo allá en Guayaquil principalmente? ¿Tú cómo lo ves? Mira, lo que está diciendo Pedro, lo que nos contaba nuestro amigo Pedro desde allá, era importante, interesante verlo en comparación, ¿no? Primero me llamó mucho la atención que sea la gente tan miserable, mucho más miserable que acá, digamos, los opositores al régimen, mucho más miserables porque utilizan este tipo de herramientas de guerra sucia para poder traer agua por su molino, digamos, ¿no? Entonces, dame un segundo que estoy con la transmisión acá de Periscope y te había colgado. No te preocupes. Y ahora sí, ya estamos en Periscope de nuevo. Perdón a los amigos de Periscope, disculpas. Estuvimos ahí, se colgó la transmisión en la computadora. Pero que utilicen estas cuestiones tan bajas, ¿no? Tan bajos recursos de manipular imágenes que nos llegan a nosotros con una nitidez pasmosa, digamos. Y por otro lado, nosotros, porque, como también le decíamos a Pedro, Perú tiene esta reserva económica, gracias a un ejercicio fiscal serio, ¿no? Se ha tratado de llenar las arcas y podemos dar este tipo de salvavidas, de salvatajes, ¿no? De poner que el Estado pague planillas, que dé bonos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que lleguemos a eso, no tanto por estar con un mejor sistema de salud, sino porque tenemos un poco más de recursos para invertirlos en eso. Son 47 fallecidos al día de hoy, Jaime, y son 47 fallecidos que han estado, bueno, no todos en total, pero hay cerca del doble en estado delicado, pero igual me preocupan las camas de UCI, ¿no? Que todavía no se implementan en su totalidad. Cuando lleguemos a no tener cubierta esa curva con las camas de UCI, ahí sí vamos a tener un problema muy grave, ¿no? Entonces me parece muy bien que el gobierno siga dictando y se ponga fuerte en estas medidas de restricción social.
¿no? Porque de verdad a muy poca gente le importa. En San Juan del Urigancho nos han llegado unas imágenes por Twitter en la tarde del mercado, no recuerdo bien el nombre, de repente nuestro amigo Marvin, que es nuestro gran amigo, periodista de por allá, nos puede confirmar que es un domingo cualquiera, la gente está ahí sin la distancia social, con los puestos llenos de comidas, puestos de alimentos llenos de gente, y es complicado manejar una epidemia con esos focos de infección tan a la vista, ¿no? Entonces me parece que ya muy poco el gobierno puede hacer si nosotros mismos como ciudadanos no tomamos conciencia. Entonces, mucha gente, veo gente inteligente, gente de alguna forma informada, de alguna forma con espíritu crítico, criticar cualquier medida del gobierno y decir, bueno, pero ¿cómo le van a confiar eso a la gente? Tienen que vigilar. Bueno, comienza tú, ¿no? Comienza tú por dentro de esa conciencia que tienes a cumplir las normas que te pone el gobierno, porque es para salvarte a ti y a los tuyos, es para salvarnos todos en juntos. O sea, si acá no comenzamos a remar todos juntos, nos vamos a ir al cacho todos juntos, ¿no? Los psicólogos dicen que la gente que sigue andando por la calle no le importa, sale porque a mí no me ha tocado, que es más o menos lo que pasó con Trump allá en Estados Unidos. Nuestro amigo Julio Llerena, mi cuñado, que también es colaborador de Roda TV en Miami, nos dice que ya decretaron en la Florida 30 días de aislamiento social obligatorio. Hasta hoy era voluntario y no funcionó. Y ayer recién el presidente Trump ha tomado esto con seriedad, cuando las muertes y los casos de COVID-19 en Estados Unidos superaban a las de China, ¿no? El tema es crítico. ¿Y por qué Trump ha entrado a razón? ¿Es porque se le iluminó la razón? No, es porque ha tenido amigos cercanos que han fallecido por la enfermedad. O sea, te tiene que tocar directamente para que tomes conciencia real del asunto. No, totalmente, ¿no? Es clave. Totalmente, ¿no? Pero yo también, en ese aspecto, también tengo que hacer una disrupción, digamos, no sé, tener una opinión también encontrada, porque por otro lado, también nos enfrentamos a la otra realidad, que no solamente es aquí en el Perú, ojo, en Estados Unidos también existe esa realidad, por decir, no fuera de Latinoamérica, que es lo habitual, digamos, ¿no? Pero la gente que trabaja en el día a día, la gente que se está quedando sin plata, que ya no tiene plata para comer y está raspando la olla y está seguramente hasta pidiendo prestado, o los que viven en cuartos, habitaciones alquiladas en las que ya han tenido que haber pagado su fin de mes, y que algunos dueños serán comprensivos y otros le dirán, mira, te vas, no me interesa dónde porque no me has pagado. Entonces nos encontramos con dos realidades también que nos dan contra la cara. Por un lado, lógico, no diseminar el virus, evitar que crezca la curva, pero también o mueres del coronavirus o mueres de hambre, ¿no? O sea, creo que por lo menos el gobierno tiene fondos para poder solventar de repente a una gruesa capa de la población con menores recursos, pero hay gente que no está en esa capa seguramente y va a necesitar la ayuda del gobierno por un lado. Y por otro lado me preocupa, y es un tema que creo que vamos a tratar de tocar, Willy, a ver si podemos tocarlo el próximo viernes, el tema de la situación de los venezolanos. O sea, yo sé que por un tema de no bajar de la popularidad de muchos políticos y muchos periodistas incluso, y por no ganarse el odio de los xenófobos peruanos, es un tema que no se está tocando. Y yo justo le decía a alguien en la tarde, ¿no? Mira, el día que los venezolanos se comiencen a morir en la calle, el día que comencemos a encontrar cadáveres de venezolanos, Dios no lo quiera, muertos, infectados por coronavirus porque no pudieron acceder a atención médica porque no tienen el DNI peruano, o porque simplemente no tuvieron ya ni para pagar un cuarto, o sea, recién ahí nos vamos a preocupar y nos vamos a dar cuenta que ellos también son seres humanos. O sea, ¿acaso el coronavirus te dice no solamente contagio a los que tienen DNI, que son los que van a poder ser atendidos? O sea, hay que pensar con cabeza fría y dejarnos de tonterías, ¿no? O sea, esto requiere un esfuerzo mucho mayor de los ciudadanos, pero sobre todo de los líderes de nuestra nación, del gobierno básicamente. En este caso del presidente Vizcarra, que es el que está saliendo a dar la cara todos los días
y así como hay peruanos abandonados en muchas partes del mundo que reclaman volver, y así como hay miles de problemas a los que nos vamos a seguir enfrentando, pues es la obligación del gobierno hacerlo y tratar de hacerlo, sobre todo, ¿sabes qué, Willy? Algo que no hizo al principio, seguramente con la habilidad ni la rapidez que se necesitaba, sobre todo en ese momento, que es anticiparse a las cosas, ¿no? O sea, acá hay un tema que no se ha tocado en los medios de comunicación seguramente para no incomodar al gobierno, pero ¿y qué pasó con las pruebas? ¿Por qué no hay pruebas moleculares? ¿Por qué no hay pruebas rápidas? ¿Por qué recién ahora se están saliendo a comprar desesperadamente? Y como dijo el jefe de alguna institución sanitaria, ¿no? O sea, saliendo a comprar, haciendo cola con 200 países que también quieren comprar las pruebas. O sea, sin pruebas no puedes hacer el mapeo, la identificación de la gente que necesita ser retirada de su espacio social para poder aislarlo y evitar que el virus se siga diseminando. O sea, ese es un error que tienen que admitir también. Sí, claro, y no nos hace opositores al gobierno ni fujimoristas por decirlo. Y sí, pues, nos ha agarrado, bueno, no se le ha tomado la importancia de vida en su momento, me parece, a esta epidemia, pese a que ya la OMS a principios de enero estaba hablando como que había que tomarla en serio. Y bueno, critiquemos eso, llamemos la atención en ese punto en particular y tratemos, sí, pues, de anticiparnos. De no perder de vista, sí, y no de perder de vista el foco, ¿no? Vamos avanzando bastante bien, creo yo, pero sí me preocupa esta semana. Esta semana es cuando, por ejemplo, hemos pasado de 2 días que teníamos menos de 1.000 a más de 1.000, casi 1.400 casos, de los que se saben. Los que se saben, porque nunca sabremos realmente cuántos casos totales son. No solamente porque no hay pruebas, sino porque muchos son asintomáticos. Entonces, bueno, según los... Willy, podemos estar ahorita sintiéndonos bien de salud y tener el virus y exacto. estar... Pero te cuento que, según he visto algunos cálculos que hacen los expertos internacionales, las cifras oficiales se deben multiplicar entre por 5 y por 10. ¿Tú te imaginas si fueran por 10? Aquí en el Perú no estaríamos hablando, ¿no?, de más de... ¿Cuántos somos? 1.000 infectados, creo, ahorita, supuestamente. 1.300 y pico. Ya, entonces, ¿qué estaríamos hablando de 13.000 infectados en realidad? ¿En la realidad? ¿En el peor de los escenarios? Más o menos. ¿No? Entonces... Sí, y me parece un escenario totalmente viable, o sea, posible, sin problemas. Imagínate cómo ha ido la tasa de contagio y cómo ha sido tan fuerte y tan rápido, y ese es lo que advirtió la OMS también, que el problema es de este virus, más que mortal, es que era de rápida propagación, ¿no? Totalmente. Lo que siempre se ha querido hacer desde el inicio era aplanar la curva porque los sistemas de salud iban a colapsar. Y mira lo que pasa aquí nomás en Ecuador, ¿no? Y en Ecuador, mira, de Tumbes a Guayaquil hay 250 kilómetros, no hay más. Señores, nuestros amigos, por favor, de Tumbes, Piura, La Libertad y Loreto, en donde han puesto las medidas restrictivas mucho más fuertes, tomemos conciencia, porque de verdad la cosa va bastante grave si es que no de verdad tratamos de contener esto. Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes entonces, vamos a ver qué noticias nos traen este jueves y parte del viernes que tenemos de por medio hasta el siguiente programa, pero no debemos olvidar que mañana Willy está nuestro amigo Paco Pérez con Plan de Escape. Sí, mañana viene Paco Pérez, de verdad, va a tener un programón como siempre desde el exilio, desde su casa, pero se preocupa siempre por tener muy buenos invitados y muy buenos diálogos sobre todo. Yo quiero aprovechar para saludar a todos los que se han conectado a esta transmisión, que ya va a tener 2 horas de información rápida, información interesante, información veraz. A Elena Lisca, que es nuestra gran amiga. Elena, te mandamos un gran abrazo y por estar ahí, muchas gracias. Martín Ceballos, a Rodolfo Best Music, también un gran hincha. Nosotros no somos hinchas estudios. Analu Ross, está Carla Berrocal, Roger Meléndez, un amigo de hace años. También Roger lo veo muy activo. A Ángela Caballero, a Daniel Santos Álvarez. Daniel Álvarez, no Daniel Santos. Daniel Santos es un cantante de la Sonora Matancera. Guillermo Vélez, nuestra gran amiga, por favor, nos honra, nuestra madrina, María Laura, también está ahí bien activa, miembro de Rueda TV, miembro del equipo.
Y nada, que son todos los que han estado comentando y conectándose a la multiplataforma, porque tratamos de traer este tipo de contenidos y no caer después en el empeño. Desde donde estemos, miren a Jaime, está volviéndose loco con todos los controles, porque él le tiene el switch al maestro, y nosotros de aquí tratando siempre de apoyar el contenido. No, y hacemos un gran equipo, creo, entre todos, porque podemos manejar diferentes plataformas, como tú dices. Estamos en Twitter, estamos en Facebook en vivo. Inmediatamente terminado el programa he subido a YouTube, donde también tiene otra sintonía bastante interesante. Y también es momento de agradecer, por supuesto, a Tex Brothers, nuestros auspiciadores, quienes hacen posible que nosotros podamos transmitir a través de este sistema de multicámaras, gracias a las cámaras que nos han proporcionado. A ellos muchísimas gracias por su colaboración. Tex Brothers está, por supuesto, en la Avenida Larco 554, y usted siempre verá en los cortes comerciales su cuña, porque es justo y necesario, porque somos muy agradecidos. ¿No es así, Willy? Sí, y además, apenas termine esto, podemos salir a la calle nuevamente. Necesitas un aparato tecnológico, una computadora, un celular, accesorios, servicio técnico. Busca a nuestros amigos de Tech Brothers, que claro, están ahorita haciendo una pausa, por supuesto, como todos los negocios están haciendo una pausa para poder parar la expansión del virus. Pero apenas salga esto, ¿quieres una computadora? Tech Brothers. ¿Quieres un teléfono? Tech Brothers. ¿Quieres un smartwatch? Tech Brothers. Se valoró tu compu, llévala a Tech Brothers, porque son unos capazos. Gracias, Tech Brothers. Listo, muy bien. Entonces, amigos, será hasta el viernes con Argolla TV original, desde las 9 hasta las 11 de la noche. Mañana a las 10, Paco Pérez con Plan de Escape. Y por supuesto, estamos siempre nosotros acá deseando que esto pase pronto para la también pronta reaparición de nuestra querida amiga María Laura, que está allá, que se jala los pelos porque quiere entrevistar a sus artistas, quiere entrevistar a sus emprendedores. Y no te preocupes, María Laura, vamos a hacer votos para que esto muy pronto pase. Y si no, podamos remontar, como lo hemos hecho Willy, Paco y yo en las transmisiones, ver cómo también tú puedes continuar adelante con el proyecto tuyo aquí en Argolla TV. ¿No es así, Willy? Así es, verdad. Te extrañamos mucho, María Laura. Vamos a ver en todo caso la forma en cómo, si esto se alarga, yo creo que no, veamos cómo, así como Jaime, como yo, hacemos el programa remotamente. Quizás tú también podemos conectarlo, ¿no? Desde el switcher principal, conectar dos transmisiones, Jaime, y poder hacer que María Laura ya, por fin, además sus hinchas y sus fans la están reclamando. No podemos guardarla mucho tiempo más. O no sé, de repente se está haciendo un cambio de look, un cambio de imagen, y va a sorprender a sus fans, que son muchos en las redes sociales y también, por supuesto, en la vida real. Bueno, Willy, quedamos hasta aquí entonces. Sí, muchísimas gracias por estar ahí, amigos, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Llegamos a todo el mundo con todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Este programa apenas terminado, lo estamos en YouTube. También ahí, nuestros amigos, muchas gracias por seguirnos, por ser la gran comunidad de YouTube, por compartirlo y por comentar. Nos vemos el viernes. Mañana no se pierdan a Paco Pérez García con su Plan de Escape a las 10 de la noche por aquí, por Argolla TV. Listo, nos vemos entonces. ¡Chau! ¡Chau! La realidad nacional nos ha llevado de esto. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Ojalá tengamos menos de esto. Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. Y mucho menos de esto. Yo no tengo nada de paja. Pero bueno, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV. Todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.